Entonces, ellos trabajan los sábados. Estás escuchando Programadores Anónimos. Les doy la bienvenida a un capítulo más de Programadores Anónimos. Y si en el episodio anterior decidimos estudiar computación cuántica, en este episodio volveremos a nuestros inicios y nos remangaremos y estudiaremos los cambios que se incluyeron en la versión más reciente de React. Sí, el framework de frontend que tiene enamorado a los developers que se toman la molestia de responder las encuestas. En este programa utilizaremos personajes del anime Parasite, Kiseiyu, para los que saben algo de japonés. Denle la bienvenida a Migi. Hola, ¿cómo están? ¿Vieron? Y quien les habla, Shinichi. Para comenzar nuestra conversación, empecemos revisando qué es lo que se incluye en la versión más reciente, que si no estoy mal se lanzó como en abril, marzo, no recuerdo. En marzo, a finales de marzo. A finales de marzo. Bueno, y pues a ver, hay una googleada rápida. React 18, New Features, que ya está disponible. Lo que más se habla y que siempre están diciendo, lo de Concurrent en React. Bueno, Suspense. Sí, Suspense, pero que van a ser incluidas los features gradualmente, como pues tratando de que no sea tan traumática las actualizaciones. Sí, creo que todos aprendimos el tema de las actualizaciones después de estar lidiando con Angular durante sus transiciones grandes que ha hecho. Aunque bueno, este episodio no va relacionado con Angular, porque eso tenemos otro episodio y ya tenemos tiempo para hablar de eso. Nada en el server, aunque bueno, todo el mundo desarrolla sus propias soluciones para que funcionen las cosas desde el server y después llega esto. Igual ahora, digamos, no sé qué tanto has encontrado aplicaciones que usen React solamente y que no tengan como una integración con Next.js o digamos ahora Remix. ¿Qué has visto en tus trabajos? Pues la verdad, en mis trabajos lo que he visto es que se usa mucho JS. Si quieren un framework completo, que sabemos que React es una librería, ¿cierto? Pero lo más normal es encontrar solo React y paquetes u otras librerías, como para ir armando un rompecabezas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? React y una librería para la interfaz gráfica, una librería para hacer data fetching o para llamar o traer datos del servidor, librerías para el manejo de estado. Es como lo que normalmente se encuentra. Ya, sí, digamos que siempre yo estoy entre ese mundo en el cual, digamos, las aplicaciones nuevas, las pruebas de concepto, normalmente las botan directamente con Next.js porque pues bueno, ya con eso tienes casi que todo solucionado a nivel de la integración con el servidor y pues si quieres hacer una prueba de concepto y pasarle a alguien una URL, listo, eso es lo que hicimos, sirve o no sirve, pues uno se bota con Next y pues ahí tiene un montón de features. Ya, lo que pasa es que está carísimo. Ese tema de que cobran por developer me parece demasiado costoso. Sos anti-Vercel. No, yo sí, es que, o sea, puedo entender, necesitan crear un modelo de negocio, pero pues imagínate, yo quiero sacar una prueba de concepto y somos 3 developers y se me van $60 mensuales nada más para mantener el servidor de la prueba de concepto, porque es que ni siquiera tienes la aplicación en producción. Sí, como dices vos, es un modelo de negocio y ellos tienen que sacar rédito a esto. Y Vercel está trayendo mucho buen talento a su empresa. Con algo le tiene que pagar. Bueno, y ahora que nos desviamos un poco del tema que era lo que se incluía nuevo, estoy viendo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 nuevos hooks. O sea, no tenemos suficiente con useEffect, useReducer, useState y useRef. Mejor dicho, tenemos eso y ahora tenemos 5 nuevos. Usha, no sé, ¿tú qué piensas de los hooks? Inicialmente, de estos 5 que acabo de ver en la noticia, me parece interesante el UseID. Pues me parece que tiene bastante casos de uso actuales. Los otros siempre son como otros hooks que existen. Los utilizará uno en casos muy específicos.
específico. Pero de estos me llama mucho la atención el UseID, que leyendo así rápido dice que es un nuevo hook para generar IDs únicos en ambos, en el cliente y en el servidor, como que para no, pues como que evitando errores de hidratación. Digamos, ese me parece muy interesante actualmente. Los otros, como te digo, son como hooks que no los voy a utilizar en mi vida. Pues sí, no sé, todo el mundo habla de que todo se organiza mejor si uno en el manejo del estado utiliza el use reducer, pero sinceramente hasta el día de hoy en las aplicaciones que he visto, solamente en las que yo les he hecho refactor para usar el use reducer, siempre me he encontrado o que manejan alguna librería para el manejo del estado o que usan use state para todo y ya. Me ha pasado lo mismo. Use reducer lo he visto una vez. De resto, como lo decís vos, como combinando todos estos temas ahorita que traes a colación, como los viejos hooks, hay uno que siempre me ha causado como, no sé, curiosidad o siempre ha habido como polémica alrededor de él, y es el UseEffect. Temas como el array de dependencias, como limpiar el estado, como doble rendering. Yo creo que ahora no hay pues hasta los desarrolladores seniors se enredan trayendo ese hook a una aplicación. Lo que pasa es que una cosa que yo he encontrado mucho con los desarrolladores en la industria es que nos centramos mucho en lo que nos dice la librería como tal, ¿sí? Entonces tú vas a la documentación y ahí te dan unas recomendaciones o las opiniones que tienen los desarrolladores que generan el framework, y eso se vuelve como la verdad de las cosas y muchas veces se les olvida como mirar qué es lo que están haciendo, ¿sí? Yo lo viví con la transición que pasamos de tener aplicaciones en jQuery usando Backbone y utilizando esas cosas, después nos íbamos para otro lado, templates en Java, ¿sí? Usábamos Siley con AM y esas cosas y todo iba evolucionando y se vuelve muy centrado al manual que nos ofrecen los que generan las librerías. Entonces, en el caso de React, pues uno, o sea, por lo menos todos los que vienen de la generación, que llevamos como 15 años programando, más o menos, vivimos toda esa evolución. El punto al que quiero llegar específicamente es que nos acostumbramos a esos patrones de diseño que se van generando con las aplicaciones que nosotros crecimos. En el caso de cuando se mira una aplicación de frontend, estamos mirando y tenemos mucho en la cabeza que todas las aplicaciones, dependiendo de lo que tenga, tienen unos ciclos de vida, porque esa es la forma en como estábamos de cierta manera acostumbrados. Entonces empieza a correr la aplicación en el servidor, tú vas a cargar tu componente, cuando tienes ese componente tienes diferentes momentos, ¿sí? Entonces cuando se va a iniciar el rendering, cuando se monta el componente, cuando se inyecta, cuando pasan pues cosas en el componente, ¿sí? Cuando pasan cosas con el usuario y eso, y tú tienes diferentes momentos, y entonces se denomina mucho a eso los patrones que venimos acostumbrados, ¿sí? Los que crecieron conmigo, es a tener ciclos de vida, que es algo muy promovido por librerías como Angular. En Vue.js incluso también tiene ciclos de vida que están relacionados al momento en donde está el componente. Pero entonces React, en otro caso, viene a tratar de romper con ese tipo de cosas. Si tú miras las primeras versiones de React, se usaban clases, y no sé si alcanzaste a utilizar esas primeras versiones de React. Sí, justo eso iba a traer a colación, era que pues he escuchado mucho que antes el tema del manejo de los ciclos de vida era más fácil, ¿cierto? Porque tenías, no sé cómo se llaman estas funciones, component, did mount, did update, exacto, o sea, y eran demasiado explícitos vos saber en qué ciclo de vida de la aplicación ibas a ir montando, haciendo diferentes acciones. Claro, pero entonces digamos que eso tiene sentido para tú, con la mente de los que venimos programando, poder crear un componente que tenga sentido y que uno pueda visualizar finalmente en la pantalla. Es más, que tú puedas hacer cosas antes o después, porque cuando tú empiezas a organizar, listo, antes de que se monte el componente, yo quiero traer mi información del servidor, y cuando tengo la información del servidor lista, entonces la voy a mostrar. Y a eso es lo que estamos acostumbrados, porque la mente de nosotros está hecha para hacer cosas secuencial. De hecho, nosotros hablamos con los computadores cuando escribimos código, les decimos, mira, tienes que hacer una cosa primero, esta otra, y tenemos un paso tras paso para hacer las cosas. Pero entonces, las nuevas versiones de React, lo que finalmente están enfocados es en que tú tienes una función. Si uno mira a nivel de lo que está pasando realmente en el JavaScript que se genera, tú tienes una función que retorna otra función
que retorna otra función y tú miras así vas construyendo la B gigante. No la vemos porque tenemos archivos por separados, pero estás construyendo una B porque hay una cantidad de cosas que se están ejecutando para que finalmente el último nodito, porque tú vas generando ahí un árbol, ¿verdad? Por acá se va a estos componentes, tiene todos estos componentes hijos que son funciones. Por este otro lado tengo otros componentes que son otras funciones. Y todo eso son funciones que se están ejecutando con el objetivo de generar un objeto. Ese objeto JavaScript que se genera es la representación del DOM, que es el Virtual DOM, que finalmente se vuelve el DOM HTML que tenemos. Y yo creo que eso que acabaste de decir respecto al, bueno, que vos ya lo tenés muy claro, esos son de los conceptos que uno debería obtener al principio, ¿cierto? Que hay un DOM virtual y que hay una representación en forma de árbol. ¿Y qué implica esta representación en forma de árbol? Porque digamos que cuando yo empecé, yo inicié viendo videos en YouTube de React, entonces venga, haga esto, haga aquello, ponga este tag HTML, así se crea un componente y usted renderiza, bueno, y ahí se ve en la pantallita, en el localhost, etcétera. Pero uno no va como al concepto como tal, y esto creo que tiene importancia conforme uno va avanzando en la carrera para entender, sí, venga, yo hago este componente, pero en qué momento de la aplicación se inicia, aparece, etcétera. Entonces me parece súper, porque creo que son de las cosas que entendí como 2 años después de iniciar en este mundo. Sí, yo ahora que acabo de tener una revelación interesante de un estudio que sería interesante hacer acá a nivel de física, y para mejorar los gráficos de las cosas se manejan algo que se llama los fractales, que finalmente es como describir los patrones de las cosas y cómo se visualiza esto. Y pues nosotros estamos generando un montón de árboles, y si se pudiera encontrar un fractal que defina las interacciones que tenemos del árbol, entonces podría actualizarse más rápido porque tendríamos la función con que se describe esa actualización del DOM. Pero bueno, ya me desvié del tema otra vez. De hecho, cuando que estamos hablando de UseEffect y de los árboles y de los ciclos de vida, esta semana me compartiste un video que me generó más dudas y curiosidad acerca de entender el UseEffect, y creo que es algo que los juniors hacemos mucho, y es que el UseEffect lo entendemos como, bueno, hay un array de dependencia que eso escucha alguna variable que va a tener un cambio, y lo utilizamos mucho para que cuando el componente se monte por primera vez lance un efecto de, no sé, de por ejemplo traer data. Entonces lo usamos mucho para traer data en el primer rendering de ese componente. El caso es que en esta charla hablan de cosas más, de conceptos más avanzados, y al final me quedo como que, venga, si va a usar el UseEffect para traer data del servidor, no, eso no va. O tenés que utilizar, pues tenés que limpiar el UseEffect, ya no sé qué. Y es eso, como que me genera más curiosidad, y yo dije, o sea, he estado equivocado toda mi carrera. Lo que pasa es que, como te digo, o sea, volvamos al ejemplo de que tenemos nuestro arbolito, ¿verdad? Él va creciendo. Cada que le agregamos un nuevo nodo a nuestra aplicación, él va creciendo, ¿verdad? Entonces, si tú quisieras tener, digamos, lo que vendría siendo un hook, que es, además de tus ramitas, tienes otra capa que tú puedes llamar en cualquier momento, ¿verdad? Y que va a tener una consecuencia en el árbol que está creciendo, pero que al final está por encima del árbol que yo estoy describiendo. Entonces tienes tu efecto, y en qué momento en que tú vas a actualizar una rama, vas a llamar ese efecto, ¿sí? Porque todo tiene un orden, recordando que JavaScript se va a ejecutar una sola línea a la vez. Entonces imagínate que tú causaste un efecto porque quieres traer información del backend, que es lo que tú dices, y vas por la rama derecha. Entonces voy por la rama derecha y llegué al nodo que tiene un efecto. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Ejecutas primero el efecto o ejecutas primero la visualización del DOM que quieres hacer en ese momento? ¿Sí? Tienes que hacerlo en un orden, ¿verdad? Entonces, cuando tú introduces el efecto, lo que va a pasar es que, y una de las cosas que te dicen los hooks, es que ellos solamente pueden detectar que hay un hook si está al primer nivel en el body de la función de tu componente, ¿sí? Porque si la tienes adentro en otro componente, ellos no pueden detectar que hay eso, y no van a poder agregarla a el ciclo de ejecución de la actualización del DOM, porque en sí tú lo que deberías hacer es ejecutas todo el nodo, actualizas tu pantalla y ya, pero como detectas que hay un efecto, entonces ahí tienes que empezar a decir cuándo vas a lanzar el efecto. Entonces,
o lo lanzas después de que se actualice el nodo o lo lanzas antes de cuando se actualice el nodo. Entonces ahí es donde se vuelve un poco confuso, porque uno está pensando, eso hace el ciclo de vida, eso quiere decir que yo uso un efecto para antes de que se monte, o eso quiere decir para cuando voy a destruir el componente, pero al final eso no representa como tal un ciclo de vida, porque finalmente lo que está representando es una función adicional que se va a llamar en el momento en que yo causo una actualización en mi nodo, ¿sí? Entonces la estás agregando complejidad a tu árbol. Si tú miras el árbol que debería ser una rama bonita nada más, sin tener nada más, cuando llegas a esa rama te quedas en un ciclo ahí porque tienes que ejecutar otra función porque agregaste el efecto, y después de que pase algo ahí sí puedes seguir avanzando. Esos conceptos son muy o sea, eso que estás explicando justo se ve en el video, pues para los que lo quieran buscar, se llama Goodbye Use Effect, David Khurshid, creo que el canal es Reactathon. Bueno, es una conferencia, es muy chévere, si lo quieren buscar en YouTube ahí está, pero sí, o sea, me voló la cabeza y pues muchas cosas por aprender acerca, sobre todo o sea, hablando solo de ese juego. Claro, entonces específicamente eso, y a lo que quiero llegar para redondear mi idea, es que finalmente tú tienes React, que se vuelve tu árbol, y en la raíz del árbol tú decides cuándo quieres hacer la actualización de tus ramas, ¿sí? Llega el árbol, pasa algo, React dice ejecúteseme la rama derecha, y cuando se ejecuta la rama derecha él la visualiza. ¿Qué es lo que pasa? Si tú utilizas React para actualizar tu rama, tú ya no necesitas agregar un efecto al nivel del componente, porque entonces ¿para qué voy a hacer eso si desde el componente ejecuto una acción que se va a la raíz de React y va a actualizar toda la rama nuevamente? Entonces me voy en el ciclo, no tengo que agregar un efecto ahí, porque ¿para qué? ¿Y cómo agrego eso desde la raíz de eso? Pues usando un estado, ¿sí? Si tú actualizas el estado, pues actualiza la rama. Entonces ¿para qué necesito un efecto? Si lo que tengo que hacer es causar actualizaciones de mi estado. Hablando de eso, de actualizaciones de efectos, de estados y de renderings, etcétera, alrededor de este tema del use effect y de los re-renderings con la versión 18 de React, hay bastante gente quejándose que una vez actualizaron su aplicación y usando el strict mode de React se está causando un re-rendering en su aplicación. ¿Qué pensás de esto? La verdad no he ahondado mucho en el tema, pero hasta Dan Abramov salió a dar declaraciones de esto. Claro, sí, con esto yo creo que ya podríamos ir cerrando el capítulo. Si quieren que ahondemos un poco más en los temas de React, pues háganoslo saber. Estamos experimentando, sí, por esto. Estudiamos en el momento en que enseñamos, o no enseñamos, en que les contamos cosas. Pero bueno, hablando específicamente de eso, a mí me parece una decisión acertada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un framework y tú quieres hacer que las personas sigan tu marco de trabajo y lo utilicen de la manera correcta, tienes que adicional manejar cuáles son las recomendaciones que tú das para que se use eso. En este caso, con el use effect específicamente, y si tú estás usando el modo estricto que debería seguir las reglas que tiene React, deberías tener un efecto que pueda ser fácilmente desmontable y montable, ¿sí? Tienes un efecto que va a causar alguna cosa diferente, que realmente tú deberías usar el efecto si vas a sincronizar la librería de React con cualquier otra cosa. Entonces dentro de tu efecto, por ejemplo, tú te puedes comunicar para mantener actualizada una aplicación de Angular, una aplicación de jQuery o lo que sea, ¿sí? Y para eso usas el efecto porque eso está fuera del scope de React, ¿sí? Y como vas a utilizar eso en el callback que se retorna, en el return, tú puedes retornar una función que va a poderse ejecutar como parte del ciclo de vida del efecto. Entonces, viéndolo de esa manera, en el modo estricto, ellos hacen un doble re-render para poder estar seguros de que tu componente que tiene ese efecto soporta una desmontada de tu componente y no deja cosas que estén vivas ahí, ¿sí? Imagínate que tú empiezas tu componente y le pusiste un listener a una librería de, que pongámonos creativos, en Backbone, ¿sí? Pero ya estás usando una aplicación en Backbone, ¿sí? Y ahí tienes una cosa que está escuchando el click en el Backbone por allá. React desmontó el componente y tú no quitaste ese listener, pues la aplicación se vuelve loca porque el React va a borrar tu componente, pero como él no tiene dominio sobre lo que está pasando en Backbone, ese no va a quedar vivo allá con un listener y eso va a tener un comportamiento súper loco. Entonces para mí es acertado. ¿Por qué? Porque si tú estás usando la librería y estás usando el modo estricto, deberías seguir las reglas que tiene eso. Se desmonta el componente, muere todo lo que tenga que ver con ese componente, incluyendo cosas que pasan con el otro. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues entonces en modo estricto ejecutemos 2 veces esto, montémoslo, desmontémoslo, sí, entre comillas, montémoslo, desmontémoslo, para ver si tu componente está listo para ser desmontado. Lo que pasa es que después lo pasa.
Entonces fue una buena decisión de Dan. O sea, fue pensado. Porque al principio, antes de que él declarara o diera sus declaraciones, la gente estaba hablando de un error de arquitectura terrible, sin esperar la explicación de su creador. Pero bueno, está chévere saber eso y leer más acerca de... Sí, en específico de leer sobre que, incluso es que si tú miras mírate ahí, Strict Mode React. Si tú miras ahí, ellos dan Strict Mode React. Estoy haciendo una googleada rápida. Ellos te dan unas recomendaciones y te dicen ahí, claro, mira, en la página de React, el Strict Mode te ayuda a ¿qué? Identificar componentes que tienen unos ciclos de vida que no son seguros, como el que te acabo de explicar. Si que dejas un listener ahí que no necesitas, te das warnings sobre APIs que se van a deprecar. Buenísimo. Te va a dar warnings sobre el find, dump, node, el uso de eso, ¿sí? Te ayuda a detectar side effects con temas de el API de context, ¿sí? Que se pueda reutilizar estado. Entonces, mira, todas esas cosas que realmente son como van de la mano con lo que significa es utilizar el framework y que van de la mano con la forma en como deberíamos estar escribiendo código de la misma manera usando React. Me acabas de mencionar un poco de pros y de buenas cosas utilizando el Strict Mode, y uno de los primeros soluciones al re-render que encontré pues leyendo tweets y la comunidad es: borren el Strict Mode. ¿Quieren solucionar ese re-render? Borren el Strict Mode. Y yo quedé como que... El dato final que le quiero decir es que el Strict Mode se quita solo cuando habilitas producción. Entonces tú no vas a tener ese doble re-render en producción, porque cuando creas el paquete que se va a producción, el Strict Mode se quita. Entonces te va a funcionar la aplicación en producción, pero sépalo que tiene una mala implementación. Esa no me la sabía. Y hay que estar seguro de que precisamente por eso tenemos ese wrapper que le colocamos Strict Mode a la aplicación antes de inyectarla en el DOM. Y bueno, tienen que saberlo. El Strict Mode es para ayudar, y si lo van a quitar, pues hágalo bajo su propio riesgo. Sí. Y bueno, ya, ¿alguna cosa para despedirnos? ¿Qué se te ocurre, Miggy, para cerrar el programa? No, que React es cada vez que uno se va adentrando más en conocerlo, en ver charlas, en ver la gente que lo utiliza día a día de forma correcta, nada, te vuela la mente y se vuelve más profundo. Y siempre uno, o sea, aprende una cosa nueva si se basa a las raíces. Entonces, nada, está chévere aprender y tener este tipo de charla alrededor de lo que sale nuevo y lo que está ya para entenderlo mejor. Sí, mi comentario final es: acuérdese que todos somos programadores de JavaScript, no programadores de React. React es solamente una solución al problema que queremos resolver de visualización de datos y de mantener la UI actualizada. Entonces, yo siempre me identifico como programador JavaScript, pero ya he visto varias personas que dicen programador React. Nos vamos a terminar con certificaciones Scrum de React, qué sé yo. Bueno, y eso fue todo por el programa de hoy. Buena ciencia a todos.